33-2020, cuaderno 28. Razón, señor especialista, brinde usted razón si todas las partes están en audiencia, han sido válidamente notificados, hay escritos pendientes y en qué nos habíamos quedado. Ante todo, doctor, buenas tardes y a las partes procesales presentes. Les saluda el doctor Salinas, especialista de audiencia, para informarle que efectivamente, doctor, acabo de tomar lista y se encuentran presentes todas las partes procesales. Debo de señalar, doctor, que ha ingresado un escrito por parte de la defensa técnica con número de ingreso 40315-2025, consta de 4 folios y en su mía señala absuelvo, traslado y formulo oposición. Esta información ya se corrió traslado a las partes procesales y justamente tenemos que entrar al tema del sobreseimiento por parte de la defensa, doctor. Eso es todo, muchas gracias. Control sustancial. Así es. Todavía en control sustancial. A ver, doctor Osías Castañeda, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Sicha, Procuraduría y todos los demás. Bueno, buenas tardes, señor. El tema de la audiencia. En la audiencia anterior, la Fiscalía había presentado un documento de aproximadamente 500 folios, creo que era. Motivo por el cual la habíamos suspendido para que la defensa tenga un plazo para poder analizar los documentos. Con relación a ese documento, han presentado, entiendo yo, una acción oponiéndose. Entonces, esto como se trata de tema de probanza, vamos a analizarlo en el otro bloque de control, o sea, en el control de los medios de prueba. Ahorita estamos analizando el control sustancial. Entiendo que ¿cuántos sobreseimientos hay? Creo que hay 2. Doctor Tisha, creo que usted ha presentado 2 sobreseimientos, ¿no? Uno por cada hecho. Sí, señor magistrado, 2, uno por cada hecho. Ya, atendiendo que el día de, bueno, tengo una prisión preventiva que está pendiente, vamos a avanzar con la oralización del primer hecho ahora, ¿ya? Perdón, el primer sobreseimiento que usted ha presentado. En la próxima sesión haremos lo que continúa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, con relación a ello, se le va a conceder 8 minutos para que pueda oralizar lo pertinente con relación a... Disculpe, doctor, como son 2 hechos, Sí, doctor. ¿voy a poder hoy día absolver el primer hecho? No, doctor. Solamente va a oralizar el abogado en atención a que tenga una prisión preventiva pendiente. Tengo que dar prioridad a las prisiones preventivas. ¿Ok? Abogado, ¿me ha escuchado? Sí, señor magistrado, No solo allí... Hola, ¿me logra escuchar? Sí. No se le escucha bien, doctor. ¿Puede usted salir del sistema y volver a ingresar, por favor? Nosotros lo esperamos. Abogado, ¿logró conectarse? ¿Me logra escuchar, señor magistrado? Disculpe, creo que estoy teniendo problemas de red. No, sí se le escucha, doctor. Sí se le escucha, está mejor. Correcto. Ya, a ver. Toca ahora llevar a cabo la etapa del sobreseimiento. He visto en el sistema que usted ha planteado 2 sobreseimientos. ¿Son los mismos argumentos o son aparte? Son argumentos distintos porque la naturaleza o mejor dicho, la entidad que se encargó de los procesos de selección, en este caso, que fue el organismo internacional, fue UNOPS para ambos casos. Pero en el caso de Lomas de Hilo, intervino el Proyecto Especial Regional Pasto Grande y en el caso del Hospital de Moquegua, propiamente el Gobierno Regional de Moquegua. En ese sentido, los argumentos son distintos porque incluso las obligaciones que tiene el señor Martín Vizcarra respecto a cada proyecto son distintos de igual manera. Ya, va usted a oralizar el primer sobreseimiento. Le voy a dar el uso de la palabra para que usted oralice el primer sobreseimiento y de ahí continuaremos la audiencia programada para el día, creo que está día viernes, ¿no? Correcto. Ok. Está listo. bien, señor. 8 minutos tiene, doctor, lo escuchamos. Haré lo posible, señor magistrado. Muchas gracias. Síntesis. Señor magistrado, en este caso la defensa ha planteado el sobreseimiento de la causa a favor de mi patrocinado
por el hecho número 1 vinculado a la licitación pública internacional del proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo respecto a la acusación por la presunta comisión del delito de colusión simple. 3 son las causales que sostienen esta pretensión de sobreseimiento, ambas previstas en el numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, que corresponden a que el hecho objeto de la causa no se realizó, que el hecho imputado no es típico y que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En el caso, respecto al hecho número 1, se atribuye a mi patrocinado ser autor del delito de colusión simple en su condición de presidente regional de Moquegua, que supuestamente interviniendo de manera directa en la licitación pública internacional del proyecto en mención, habría concertado con Elar Paul Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, entre los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2013, en horas de la tarde, en las oficinas de la empresa Obrainsa. Ello a cambio de un supuesto beneficio indebido equivalente al 2% del costo directo de la obra. Esa es la síntesis del hecho imputado. En este caso, en cuanto a la primera causal del sobreseimiento, señor magistrado, nosotros sostenemos que no podría haber ocurrido este hecho, según lo que plantea el Ministerio Público, dado que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo no intervino en el proceso de contratación pública, menos aún para seleccionar al ganador de la Buena Pro, pues dicha función recaía exclusivamente en UNOPS, que es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. En ese sentido, señor magistrado, debe tenerse en cuenta que sí, mi patrocinado, el único acto en el que intervino es en la suscripción del convenio 033-2013, el 28 de agosto del año 2013. Creo que pensé que era una mano levantada, señor magistrado. Continúe usted. Doctor. Sin embargo. Un momento, doctor. A ver, doctor Huber, creo que usted es defensor público, las partes procesales están completas, puede usted salir de la sala de audiencias. Están todos completos. Gracias. Correcto, señor Por magistrado. acudir. Muchas gracias. Ya, disculpe usted, doctor Siccha, continúe usted con su alocución. Sí. Sin embargo, señor magistrado, la suscripción de este acuerdo o de este convenio 033-2013 se realizó en el acuerdo del Consejo Regional 107-2013, en el cual el Consejo Regional acordó encargar el proceso de la licitación pública internacional a UNOPS por iniciativa, justamente conforme se advierte de este acuerdo del Consejo Regional, del proyecto especial regional Pasto Grande. Es decir, quien tuvo la iniciativa de que se suscriba este convenio fueron los funcionarios que en el marco de su autonomía económica, administrativa, financiera y técnica tenían el proyecto especial regional Pasto Grande. Asimismo, señor magistrado, cabe tener en cuenta, conforme se ha indicado ya en múltiples ocasiones, la autonomía estaba reconocida tanto en el Manual de Organización y Funciones y en el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, así como en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Moquegua. Otro aspecto importante es que el delito de colusión también exige la intervención tanto en los actos preparatorios, en el proceso de selección o en la fase de ejecución contractual. Sin embargo, en el caso en concreto, la entidad encargada de convocar la licitación pública para la elaboración del expediente técnico fue también el Proyecto Especial Regional Pasto Grande. Es decir, todos los actos preparatorios previos a la ejecución del proceso de selección estuvieron a cargo de la unidad ejecutora número 2 en el marco de su autonomía económica, administrativa, financiera y técnica. Ello se advierte, conforme así se podrá advertir en su debida oportunidad, en el contrato celebrado entre el Proyecto Especial Pasto Grande y la empresa Asesores Técnicos Asociados, que justamente se celebró a fin de elaborar el expediente técnico del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo. De igual manera, ello se podrá corroborar con la declaración testimonial del señor José Donaldo Barrientos Alvarado, conforme se ha adjuntado en los elementos de convicción que sustentan la pretensión acusatoria, en cuya pregunta 77 de su declaración testimonial indica que su gerencia es la que estuvo encargada de la elaboración del expediente técnico. Asimismo, fue el Proyecto Especial Regional Pasto Grande el encargado de gestionar el presupuesto para solventar la ejecución del proyecto vinculado a la licitación pública internacional, es decir,
Todos estos actos preparatorios estuvieron a cargo de dicha unidad ejecutora. Otro aspecto a tener en consideración a partir de la pretensión acusatoria planteada por la Fiscalía es que mi patrocinado no intervino en ninguno de los actos vinculados al proceso de selección que estuvo a cargo de UNOPS. Una vez encargado el proceso de selección a UNOPS, señor magistrado, los únicos funcionarios que intervinieron directa e indirectamente en dicho proceso de selección fueron, uno, los representantes de UNOPS y sus funcionarios competentes, y los funcionarios del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, como su gerente general Freddy Ceballos Núñez, y su gerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola, José Donaldo Barrientos Alvarado. Y ellos fueron, señor magistrado, los que coordinaron directamente con los funcionarios de UNOPS encargados de llevar a cabo el proceso de selección. Esto además se advierte del acta de reunión denominada aprobación de bases de licitación para la construcción de la línea de conducción número 1, Jaguay Lomas de Hilo y sistema de riego, primera etapa del proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo, Moquegua, en la que se advierte que los funcionarios que firmaron por parte del Proyecto Especial Regional Pasto Grande fueron los señores Freddy Ceballos Núñez, gerente general, y José Barrientos Alvarado, gerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola. Asimismo, señor magistrado, debe tenerse en cuenta que el propio ingeniero Freddy Ceballos Núñez reconoció que se reunió con los funcionarios de UNOPS el 26 de septiembre, conforme lo señaló en su respuesta a la pregunta 53 de su declaración testimonial, y en la misma línea se declaró y dio su versión el señor José Donaldo Barrientos Alvarado. Cabe tener en cuenta, además, señor magistrado, que ninguna de estas dos personas señalan que habrían tenido información confidencial sobre el valor estimado por UNOPS hasta antes de que sea comunicado el 25 de noviembre del año 2013 por parte de UNOPS mediante el informe final y de evaluación remitido al gobierno regional de Moquegua. En ese sentido, señor magistrado, queda claro que los representantes del proyecto de Especial Regional Pasto Grande fueron quienes entregaron el expediente técnico del proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo, así como la resolución de Gerencia General 82-2013 que aprobó dicho expediente técnico, y sostuvieron las reuniones con los funcionarios de UNOPS sobre la licitación pública internacional respecto a la licitación encargada en mérito del acuerdo del Consejo Regional. En ese sentido, señor magistrado, mi patrocinado, no existe documento alguno que acredite que haya participado en esta fase de la contratación pública correspondiente al proceso de selección, máxime si incluso en el acta de apertura de ofertas de la licitación pública internacional del 31 de octubre del 2013, también se advierte que el único que firmó por parte del Proyecto Especial Regional Pasto Grande fue su gerente general, Freddy Ceballos Núñez. Otro aspecto a tener en cuenta es que supuestamente la concertación que señala el representante del Ministerio Público habría tenido como premisa la entrega de información confidencial y que esta información confidencial se habría supeditado a la entrega de un beneficio indebido equivalente al 2% del costo directo de la obra. Sin embargo, señor magistrado, de la pretensión acusatoria y de los elementos de convicción que sustenta la pretensión fiscal, no se advierte ningún elemento de convicción que acredite que mi patrocinado tuvo conocimiento del valor estimado por UNOPS hasta luego que esta entidad determinó el ganador del proceso de selección. Tampoco existe evidencia alguna de que mi patrocinado haya solicitado dicha información privilegiada sobre el valor presupuestado por UNOPS. En efecto, reitero, el Ministerio Público sostiene que la base de este acuerdo colusorio sería la entrega de esta información confidencial, lo que no ha ocurrido. ¿Qué es lo que sí se advierte a partir de la pretensión acusatoria? Que la certificación presupuestal para el proyecto de la construcción de la línea de conducción número 1, Jaguay Lomas de Hilo y sistema riego, primera etapa del proyecto ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo, fue de 70 millones de soles. ¿Ello dónde se encuentra? En la resolución de Gerencia General 081 del año 2013, emitido por la Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. Es decir, el monto presupuestado y certificado por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande en el marco de su autonomía económica, administrativa, financiera y técnica fue de 70 millones de soles. Pero este monto de 70 millones de soles, señor magistrado, no es información privilegiada, no es información confidencial y tampoco es una información de carácter reservado.
Esta información es de carácter público y así incluso fue colgado en el portal de SEACE, del organismo supervisor de contrataciones con el Estado. En ese sentido, este elemento de convicción que sostiene la pretensión acusatoria del Ministerio Público no corrobora su hipótesis fiscal, porque lo que se señala es que la información entregada habría sido que debía ofertar en un monto inferior a 81 millones de soles. Sin embargo, el monto de 70 millones, que era público, no coincide con ese monto que presuntamente habría conocido el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Además, cabe tener en cuenta que en el acta de apertura de ofertas, la evaluación de las bases de la licitación pública internacional de Lomas de Hilo, no se advierte que se haya informado ni siquiera al gerente general Freddy Ceballos Núñez de la existencia de alguna información confidencial o del valor estimado por UNOPS, y mucho menos esta persona lo ha indicado en su declaración testimonial. En ese sentido, los funcionarios de UNOPS fueron los únicos, señor magistrado, que manejaban la información respecto del examen, aclaración, evaluación y comparación de ofertas, así como de las recomendaciones para la adjudicación del contrato en estricta confidencialidad. Y el 31 de octubre del año 2013, en la que participó el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, únicamente se tomaron conocimiento de las propuestas ofertadas por los consorcios que participaron en el proceso de selección. El consorcio Brahim Sastaldi, por el monto de 86.454.818.06 soles, y el consorcio San Invercón, por un precio ofertado de 249 millones aproximadamente. En ese sentido, señor magistrado, lo ocurrido el 31 de octubre de 2013 tampoco evidencia el conocimiento de una presunta información confidencial que recién fue informada mediante documento del 25 de noviembre del año 2013, cuando, según el Ministerio Público, el acuerdo colusorio habría ocurrido entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del mismo año. Es más, en la reunión de negociación que se realizó por parte de los funcionarios de UNOPS con el consorcio Brahim Sastaldi, que aconteció el día 4 de noviembre del año 2013, tampoco participó el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por lo que, a partir de dichos elementos de convicción que sostienen la pretensión acusatoria, no podría sostenerse que mi patrocinado tenía ni siquiera la posibilidad de tener conocimiento de esta información confidencial que era de estricta confidencialidad de UNOPS. Asimismo, cabe tener en cuenta que UNOPS no reveló el monto estimado para la ejecución de la obra en las bases de la licitación pública internacional, y ello en coherencia con el manual de adquisiciones de UNOPS. Y asimismo, tal y como se mencionó en el informe elaborado por el estudio Checopar, que también ha sido presentado, la omisión de establecer límites para la formulación de las ofertas económicas en el manual de adquisiciones está relacionada a dos cuestiones. Por un lado, en las licitaciones es mejor no revelar el monto estimado de la contratación, y por el otro, se evita que al conocer el monto estimado los oferentes puedan concertar los precios de sus ofertas económicas. Y es así, señor magistrado, que teniendo en cuenta que el valor estimado por UNOPS sí es confidencial, sí tiene un carácter reservado, recién fue informado al gobierno regional mediante el informe final de la evaluación de las ofertas presentadas en la licitación pública internacional, que fue recibida, estaba fechada el 25 de noviembre del año 2013, pero que fue recibida por la Oficina de Coordinación del Gobierno Regional de Moquegua el 26 de noviembre de dicho año, sin que se advierta en los sellos de seguimiento del trámite documentario realizado en ese informe que haya tenido conocimiento la presidencia del Gobierno Regional de Moquegua. Es más, el documento UNOPS per PROI 1188-78C, que es una carta el 2 de diciembre del año 2013, fue recibida por el área de trámite documentario de la entidad, es decir, del Gobierno Regional de Moquegua, después de 3 días hábiles desde que la Oficina de Coordinación recibiera el documento mencionado. Y el mismo documento fue recibido en la misma fecha por la Gerencia General del Gobierno Regional de Moquegua, más no por la Presidencia Regional de dicha entidad. Asimismo, cabe tener en cuenta que en el propio informe de evaluación de las ofertas se advierten dos montos, un monto de 81 millones y un monto de 82 millones. Entonces, ¿cómo puede establecerse
de manera indubitable que la supuesta información privilegiada habría sido únicamente de 81 millones, cuando el propio informe de evaluación de las ofertas sostiene dos montos diferenciados. Otro aspecto a tener en cuenta es que mi patrocinado no pudo mantener ni concertó una reunión en la ciudad de Lima con Elar Paul Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa, entre los días 5 y 6 de noviembre del año 2013. Cabe tener en cuenta, señor magistrado, que más allá de la declaración del colaborador eficaz que corresponde al señor Elar Paul Tejeda Moscoso, el Ministerio Público no ha presentado ningún otro elemento de convicción que acredite la presencia de mi patrocinado en dichos días en la ciudad de Lima, y menos aún en las oficinas de la empresa Obrainsa. Incluso los reportes telefónicos que el Ministerio Público acompaña tampoco dan información de geolocalización que permitan corroborar esa hipótesis fiscal, máxime si la defensa, al absolver esta situación, ha presentado como medios de prueba reportes periodísticos y también reportes periodísticos y videos que dan cuenta de que mi patrocinado el día 4 se encontraba en la ciudad de Moquegua, que el día 5 suscribió un memorándum y que el día 6 firmó una resolución ejecutiva regional como presidente del gobierno regional de Moquegua, acreditando su presencia en dicha ciudad. Asimismo, ninguna de las declaraciones testimoniales que acompaña el Ministerio Público correspondientes a las trabajadoras de la empresa Obrainsa dan un dato objetivo sobre la fecha, sobre la presencia de mi patrocinado en el mes de noviembre del año 2013 en las oficinas de la empresa mencionada. Y en ese sentido, más allá de que, por ejemplo, la señora Rosa Carmen Ríos Quinteros indicó que lo vio físicamente en 3 oportunidades entre los años 2013 y 2014, es una fecha muy abierta, muy genérica, un intervalo de tiempo que no permite darle credibilidad, máxime si tiene dependencia económica respecto al colaborador eficaz Elar Tejeda Moscoso. De igual manera, todos los registros telefónicos del día 5 y del día 6 que corresponden a 2 llamadas telefónicas no dan cuenta de su presencia de mi patrocinado en la ciudad de Lima ni en las instalaciones de la empresa Obrainsa. Otro argumento a ponderar respecto a esta causal es que el señor Martín Vizcarra no aceptó ni recibió presuntos sobornos de parte del señor Elar Tejeda Moscoso. De acuerdo a lo declarado por este colaborador eficaz, con numeración 10-2018, se realizaron gestiones internas en la empresa Obrainsa y con el consorcio Obrainsa-Astaldi para realizar el supuesto pago indebido solicitado por Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Según ello, la primera supuesta gestión fue un préstamo de la empresa Obrainsa al consorcio Obrainsa-Astaldi por 400,000 soles y la segunda correspondería supuestamente a fondos de Obrainsa con cargo a la cuenta de dividendos de accionistas por el monto de 600,000 soles a favor de la empresa OB Construction. Sobre estos supuestos pagos ilícitos, señor magistrado, se señaló que tendría conocimiento Giacomo Orsatti Astaldi. Sin embargo, el Ministerio Público ni siquiera ha presentado la declaración de esta persona que pertenecía y era representante de la empresa Astaldi que conformaba justamente el consorcio Obrainsa-Astaldi. Y en ese sentido, más allá de las declaraciones de sus dependientes laborales con los que intentó acreditar su versión el colaborador eficaz 10-2018, Elar Paul Tejeda Moscoso, lo cierto es incluso, señor magistrado, que su propio informe pericial de parte sobre origen de los fondos utilizados por la empresa Obrainsa descartan esta versión, puesto que indican que el origen serían 2 facturas de los meses de mayo y junio del año 2014, cuando los supuestos pagos presuntamente entregados a Martín Vizcarra Cornejo datan de enero y abril de dicho año. Es decir, no podría tenerse como información veraz, información contradictoria, pues los montos que serían el origen del supuesto dinero entregado son posteriores a los mismos. En cuanto al alquiler de la avioneta, señor magistrado, debe tenerse en cuenta que no fue producto de una concertación ilícita, sino que este alquiler de la avioneta fue gestionada a través de los correos institucionales para promover el desarrollo y uso del puerto de Hilo por parte de la República de Bolivia. En efecto, señor magistrado, todas estas coordinaciones se realizaron de 2 correos electrónicos, de mvizcarra@regionmoquegua.gov.pe y del correo presidencia@regionmoquegua.gov.pe.
Es decir, acá no ha habido ningún acto surrepticio, ningún acto clandestino, sino que la solicitud de alquiler de esta avioneta se realizó por los canales institucionales, incluso brindándole la lista de pasajeros que iban a viajar, porque se estaba promoviendo el desarrollo del puerto de Hilo como parte de una política institucional adoptada por todo el Consejo Regional, y así lo declaró el 20 de mayo de 2021 la ex consejera Yanira Angélica Mesa Mendoza, y también incluso el ex consejero regional Pablo Florentino Ramírez Delgado. Este evento, además, señor magistrado, al que viajaron los funcionarios de Bolivia, que no son amigos del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y además no existe ningún elemento de convicción que pueda sustentar esa afirmación, fue un evento de carácter público, en el que participaron no solo todos los funcionarios del gobierno regional, sino que además participaron todos los medios de prensa de la ciudad de Moquegua, conforme a la política institucional general adoptada por el Consejo Regional de Moquegua en su integridad. Asimismo, el señor Martín Vizcarra tampoco recibió un monto de dinero del señor Elar Tejeda Moscoso equivalente a 400,000 soles. Más allá de que no está acreditado el origen del dinero conforme es indicado a partir del propio informe de parte presentado por la empresa Obrainsa, lo cierto es, señor magistrado, que lo único que acá queda claro es que presuntamente se habría retirado de las cuentas de la empresa Obrainsa el monto de 400,000 soles a través de su conserje, el señor Tobías Puerta. Sin embargo, señor magistrado, acreditar el retiro de dinero no acredita su destino y menos aún la entrega específica al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, porque ninguno de los testigos que ha presentado el Ministerio Público, salvo el colaborador eficaz, sostiene que haya tenido conocimiento de ese destino y mucho menos de la existencia del destinatario específico, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Todos señalan que era una práctica usual, era una práctica recurrente de esta empresa Obrainsa y por lo tanto acreditar un simple desembolso de dinero a favor de determinada persona, en este caso su conserje, que era una práctica inusual, no podría en lo absoluto acreditar la entrega de dinero al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Otro dato a tener en cuenta es que según el colaborador eficaz 10-2018, supuestamente se habría retirado este dinero por un concepto de préstamo al consorcio Obrainsa-Astaldi. Sin embargo, señor magistrado, debe tenerse en cuenta que según el comprobante de pago de este cheque por el monto de 400,000 soles, se cargó a la cuenta contable 4311. Y esas cuentas contables, señor magistrado, corresponde a facturas comerciales por pagar y no corresponde en lo absoluto a montos de préstamos emitidos a favor de empresas vinculadas, como lo sería en este caso el consorcio Obrainsa-Astaldi. Otro dato a tener en cuenta, señor magistrado, que no existe ningún elemento, ¿no?, que cause veracidad sobre la presunta reclasificación contable al concepto de préstamos a empresas vinculadas, puesto que, conforme el informe pericial de parte que esta defensa ha presentado, no se ha presentado ningún documento que acredite que dicha reclasificación aconteció en la realidad. De igual manera, en cuanto al monto de 600,000 soles, señor magistrado, al margen de que tampoco se acreditó el presunto origen de dicho dinero, lo cierto es que de igual manera, acreditar que se desembolsó dinero a favor del señor Tobías Puertas no podría permitir la inferencia que con ello se acreditaría la entrega al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, porque conforme se ha indicado, esto, los testigos han reconocido, era una práctica usual, recurrente de esta empresa Obrainsa para retirar dinero en efectivo. Y este monto de 600,000 soles, según la versión del colaborador eficaz, se habría cargado contablemente como adelanto de dividendos a favor de la empresa OV Construction. Sin embargo, señor magistrado, al igual que en el caso anterior, no se registró como dicho concepto a nivel contable, sino que según su comprobante de pago, se contabilizó a la cuenta contable 43123, que corresponde a cuentas por pagar comerciales de facturas emitidas por su asociada OV Construction. Es decir, no se clasificó como un adelanto de dividendos, sino que se clasificó como una factura comercial. Y tampoco existe ningún documento adicional que el Ministerio Público haya acreditado que acredite que fehacientemente se haya reclasificado contablemente.
Es más, el informe 004 del año 2022 que ha sido presentado por el Ministerio Público a efectos de acreditar esta versión, en lo único que se basa es en las declaraciones de los colaboradores eficaces, lo que contraviene los principios contables, señor magistrado, porque un informe de carácter contable no puede basarse en declaraciones de colaboradores eficaces, sino que debió haber analizado la información contable en su debida oportunidad, documentos de fecha cierta, haber verificado la información de SUNAT, lo que en este caso no hizo, pues en su parte introductoria señala que su fuente de información fueron las declaraciones de los colaboradores eficaces. Es más, vulnerando también principios contables, calificó de ilícito un monto que ellos no podían calificar como tal, porque eso no es una valoración que puedan hacer los profesionales contables. Asimismo, en este caso, tampoco existe evidencia. Un minuto para que termine. Tampoco existe, señor magistrado, evidencia de un incremento patrimonial injustificado respecto al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo que permita acreditar la supuesta recepción de dinero ilícito. En cuanto a la segunda causal, lo voy a hacer por remisión y de manera muy sucinta, reiteramos lo que siempre hemos señalado. Mi patrocinado no ha participado ni en los actos preparatorios, ni en el proceso de selección, ni en la fase de ejecución contractual de toda la licitación pública internacional vinculada al proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo. Dado que el tipo penal previsto en el artículo 384 del Código Penal en su primer párrafo exige el poder funcionarial específico que sería participar en el proceso de contratación pública, porque eso es lo que sanciona justamente el delito de colusión, no podría haberse configurado el delito de colusión por parte de mi patrocinado, y en ese sentido, el hecho que se le imputa es totalmente atípico, remitiéndome también y reiterando los argumentos expuestos en la excepción. Y en cuanto a lo último, a la última causal, señor magistrado, conforme se ha indicado, no existen elementos de convicción que acrediten la existencia de un acuerdo colusorio, que acrediten el conocimiento de información confidencial, que acrediten la presencia de mi patrocinado en la ciudad de Lima los días 4, 5 y 6 de noviembre del año 2013, y menos aún la solicitud o recepción de un beneficio indebido a cambio de la entrega de esa supuesta información confidencial. Al no existir estos elementos que permitan sostener la pretensión acusatoria, tampoco existen elementos suficientes que permitan sustentar adecuadamente un acto de enjuiciamiento. Por lo tanto, a partir de las tres causales justificadas previamente, señor magistrado, solicitamos que se declare el sobreseimiento de la causa. Muchas gracias. Ok, a ver, en resumen, usted está planteando un sobreseimiento sobre el primer punto de imputación del hecho de fiscal que recae en la obra de Lomas de Hilo. Y las causales que usted está invocando son tres: que el hecho objeto de la causa no se ha realizado, que el hecho imputado al acusado no cumple con la tipicidad del artículo 384, y el tercero es que no hay elementos de comisión suficiente para el enjuiciamiento. ¿No? Correcto. En resumen. Ok, vamos a llegar hasta acá el día de hoy, atendiendo a que tengo una prisión preventiva y tengo que emitir un pronunciamiento. En ese sentido, vamos a suspender audiencia para el día viernes a las 9 de la mañana. Ojo, quedan latentes los apercibimientos decretados, y de igual forma ordeno que se oficie a la defensa pública para que esté presente en la presente audiencia. Para lo cual vamos a emitir una resolución. Dame el número de resolución, Yair. Yair. 38, doctor. Número 38. 38. A ver, resolución, bueno, estamos en Lima. Hoy día es 10 de septiembre del año 2025. Resolución 38, ¿no? Autos vistos y oídos. O dado cuenta esta parte, que atendiendo a la hora avanzada, atendiendo a las otras diligencias que tiene este juzgado, voy a suspender audiencia para el día viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 1 de la tarde. Para lo cual, es de 9 a 1, ¿no? De 9 a 1 de la tarde. Para lo cual, se convocará a las partes que están llevando la presente audiencia con los siguientes apercibimientos: en caso de inconcurrencia del fiscal, remitir, y de la Procuraduría, de remitir copias al órgano de control correspondiente. En caso de tercero civil,
de, de los terceros civiles de imponerles multa de 2 unidades de referencia procesal, y en caso del abogado Erwin Sicha, de imponerle 4 unidades de referencia procesal de multa y de excluirlo del presente proceso, para lo cual se va a oficiar al abogado defensor público para que esté presente al inicio de la audiencia. Notificado al señor fiscal, dijo. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, señor juez. Ya. Tercero civil, doctora Claudia. Conforme, señor magistrado. Ok, doctor Roberto Noriega. Conforme, doctor. Ok, doctor Erwin Sicha. Muy conforme, señor magistrado. Ok. Ya, suspendemos audiencia para esa fecha. Gracias a todos, que tengan buen día.